Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por la amabilidad de su compañía en la versión de este día de Café para Dos. Aquí en Cinevisión Canal 19 y como siempre esta tarde a las 6 y mañana a la 1 de la tarde en Vega TV, en el canal 36 de Win Telecom, en el 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Vivimos el primer día. No, el 31, el último día del mes número 8 de este año, que va a millón, como va a millón los precios de los combustibles hacia arriba, con el impacto que tienen, con las consecuencias que tienen. Como si nada, cada semana miren ya a dónde se están colocando los precios de los combustibles. En esta época siempre el tema de los textos escolares, los precios, que si lo cambian, que si no lo cambian, siempre este es un tema. Y también aparecen casi las mismas declaraciones en los distintos sectores. Hoy vamos a hablar de precisamente todos estos temas que involucran servicios que constituyen derechos fundamentales, que constituyen derechos humanos. Y vamos a hablar de este tema a propósito de la convocatoria a un Congreso Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este tema en el transcurso del día del programa. Y vamos a ver cómo los temas que nos parecen más distantes se conectan, constituyen derechos, se vinculan al ejercicio de un derecho. Por eso vamos a hablar del tema de los textos, cómo se conecta el tema de esta alza indetenible en los precios de los combustibles. Vamos a hablar del tema de las pruebas, los exámenes que impartió el Ministerio de Educación en esta semana tras el aplazamiento sin fecha de los concursos. El tema de los politécnicos, los maestros y las maestras de los politécnicos. Y la deuda que tiene el ministerio del 20% correspondiente al mes de febrero. Y estamos culminando agosto. Y todavía ese es un tema pendiente. De modo que vamos a conversar sobre estos temas. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el contenido del programa. Gracias por seguir con Café para Dos. La verdad que el 30 del mes de julio, después de la designación del ministro, el licenciado Carlos Amarante Barek, se produjo una reunión del ministro con el Comité Ejecutivo Nacional. Y en aquella reunión, en la que yo no estuve, estaba en Uruguay, pero el ADP entregó un documento con una serie de puntos y el ministro se comprometió a mirarlo, a analizarlo y a crear el ambiente para un proceso de diálogo, para iniciar un diálogo que permitiera abordar cada uno de estos temas. La verdad que del 31 de julio al 31 de agosto ha transcurrido un mes completo que ha debido ser tiempo suficiente como para que se den señales de que se desea generar un diálogo con la ADP. Y digo y subrayo la ADP, porque después de eso se han enviado 2 comunicaciones decididas por el Comité Ejecutivo Nacional solicitando la apertura de ese proceso, porque hay muchos temas que hay que discutir.
esa respuesta no ha llegado al Comité Ejecutivo Nacional. Y yo subrayo ADP porque el ADP es mucho, es diverso. Y cuidado si se confunde generar encuentro con compañeros partidarios y asumir que eso es la ADP. Hay que diferenciar una cosa y la otra. Entonces, yo creo que es importante que el ministro de Educación entienda ese tema, porque, por ejemplo, hay que discutir cómo es que se entiende, cómo se explica que se paralizara el concurso. Por un lado, el concurso es un proceso en el que se participan los ojos del ADP, de los padres que están representados en la comisión de evaluación, una representación de los pares que participan del nivel que sea. Es decir, tiene más ojos que velan por ese proceso. Entonces se suspende el concurso, pero se convoca a un mini concurso de manera unilateral, solo. ¿Y por qué yo tengo que creer en eso? Es decir, ¿qué es lo que le aporta esto? Porque era preferible que se hiciera el concurso como corresponde, como manda la ley, y que todo el mundo participe y que sea un proceso diáfano y que sea un proceso abierto. Pero ahora no es eso lo que ha ocurrido. Los maestros y las maestras de los politécnicos todavía están esperando, y se dijo 90 días. El salario de febrero y concluye agosto. ¿Hay razón para esperar más? A mí me parece que no, la ADP tiene que tomarlo. Si en esta semana los maestros y las maestras de los politécnicos no reciben la deuda que tiene el ministerio con ellos, pues yo creo que la ADP tiene que obligatoriamente invitar a todos y a todas esos profesores y profesoras e ir con ellos a buscar ese dinero al Ministerio de Educación, porque dinero es lo que no le falta al ministerio, justamente. Es lo que dicen las autoridades todos los días. ¿Y por qué se le niega el pago a los maestros y las maestras de algo que simplemente es una deuda? Y las deudas se pagan, y más cuando se trata de pagar el trabajo de otros y otras. Igual, maestros y maestras que ganaron el concurso del 2012, trabajaron el año escolar pasado completo, no le han pagado, no lo incluyeron en nómina en este mes, mientras incluyeron una gran cantidad de gente en nómina. Nosotros necesitamos saber quiénes fueron por cada municipio, por cada distrito, y bajo qué criterio también se designaron. Maestros y maestras que trabajaron su año escolar completo, este año se le dice, no, usted no tiene espacio. Nos gustaría saber qué criterios se utilizó para, después de trabajar un año, entonces usted, y todos los meses prometiéndole que lo iban a nombrar, usted entonces comienza a contratar gente y esos se quedan fuera. Vamos a ver cuáles son. Eso hay que discutirlo. El tema del SEIMA no puede postergarse por más tiempo. Sencillamente eso no se puede postergar por más tiempo. Y las autoridades parece ser que este es un asunto que no le importa. Porque claro, yo no sé cuál es la visión de esta revolución educativa que se anuncia, que no es otra cosa que la reforma que moviliza en la forma en que lo ha hecho durante todos estos días, y específicamente el día de ayer, el pueblo colombiano, que tiene más de 2 años movilizando al pueblo chileno, justamente en contra de los efectos de esa reforma neoliberal. No sé en qué lugar es que se coloca el trabajo del maestro y la maestra en esa visión, porque al final, detrás de toda esta negativa a pagarle el salario a los maestros y maestras de los politécnicos, ahora lo encuentran mucho,
y como parece mucho es inmerecido por los maestros y las maestras, el tema de el tratamiento como un objeto, como una basura cualquiera que se le está dando a los maestros y a las maestras. La cantidad de centros que han sido cerrados sin dar cuenta de a dónde va esa población, dónde van esos profesores, dónde van los estudiantes que estaban ahí. Porque no es verdad que usted puede decidir cerrar un centro y no hacer un diálogo para ver cuál es la realidad de esos sujetos que están ahí, que estudian por la noche porque trabajan en el día. Entonces usted no puede hacer un decreto y cierro y punto. No, usted tiene que ver cuál es la realidad de esa población que está ahí, que tiene derecho a la educación. ¿Cómo es si tengo problemas para garantizar un proceso como corresponde por la noche y yo tengo que dialogar con esa población? No simplemente emitir un decreto porque soy el matatán. No, así no. Lo que pasa es que así no se construye la escuela democrática que se promociona en el discurso. Yo creo que es importante que el ministro de Educación acceda a la reunión que se le ha solicitado en 2 comunicaciones, por lo menos el Comité Ejecutivo la ha aprobado así, y se le han enviado, para que veamos estos temas, el tema de la completación, el tema del registro de elegibles, cómo es que se están haciendo las designaciones, qué es lo que va a pasar con el concurso. Creo que es importante el tema del seguro médico, el tema del salario, el tema del decreto de toda esta gente que jubilaron que no había depositado un solo papel y no había solicitado jubilación. Y encima de eso, lo jubilaron con el salario al mes de enero, le calcularon. Y no le aplicaron la proporción que correspondía, de acuerdo con lo que manda la ley. Eso es un tema que hay que discutirlo. Y ojalá se abra un espacio antes de que sea tarde, para que luego no andemos dándonos golpes en el pecho, no comencemos a decir, no comencemos a responsabilizar a los maestros y las maestras. No, porque ha habido demasiada paciencia. Cuando un maestro te trabaja un año entero sin que le paguen, eso es una paciencia que hay que saludar, entonces no se le puede pedir más. Los profesores y las profesoras de los politécnicos no se le puede pedir más paciencia. Esta semana que entra es el plazo. Si no le pagan en esta semana, entonces nadie puede hablar cuando los maestros y las maestras de los politécnicos y nosotros tengamos que ir al Ministerio de Educación a decirle, oye, le deben, así es que pueden escuchar. Entonces, así hay que hacerlo. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Manuel María Mercedes y con él vamos a hablar del Congreso de los Derechos Humanos, que todo lo que abordará, que todo lo que constituye derechos, cómo se conectan todos estos temas con el ejercicio de los derechos humanos en la República Dominicana. Una pausa y regresamos. Seguir compartiendo Café para Dos. Ya está con nosotros el doctor Manuel María Mercedes. Doctor, bienvenido a Café para Dos. Gracias, María T. Tenía un tiempecito que no venía por acá, pero usted sabe que... Muchos temas vinculados a los derechos humanos pendientes. Hubo la publicación del Estado de los Derechos Humanos. Y bueno, pero hoy queremos hablar con usted a propósito de la convocatoria al Congreso. Al Congreso, es el primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos que está convocando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A ver, ¿cómo es el proceso? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? Sí, bueno, María T., precisamente por primera vez en la historia de la República Dominicana se hace una iniciativa, yo digo un poco atrevida, porque una organización con la característica
de la CNDH dar un paso tan trascendental así hacia la conquista de construir poder, hacia la idea de poder conquistar o poder llevar al seno de la población de que no solamente tenemos derechos, sino que tenemos la facultad constitucional de disfrutar en pleno esos derechos, y es donde precisamente está la problemática. Entonces, ¿qué hemos hecho? La Comisión de los Derechos Humanos es vista un poco desde la sociedad como que la comisión solamente es para pelearnos con la policía, y eso es lo que es derechos humanos. La población ve que la Comisión de los Derechos Humanos es solamente para, supuestamente, que no han querido encasillar, es para defender a ciudadanos que violentan la ley y que en consecuencia se ven en conflicto con ella, y fundamentalmente a lo que se le ha titulado la delincuencia. Pero realmente, Manuel, es que casi es un hábito, y yo creo que es lo novedoso de la ruptura que está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque generalmente las organizaciones de derechos humanos se limitan a ese ámbito, como si lo único que constituyera un derecho fundamental es el tema de la libertad. Lo es, sin duda que sí, pero hay muchos derechos. Y el derecho a la vida. Entonces, exacto, precisamente desde el Congreso pretendemos ahora relanzar a la comisión, para que la comisión sea vista en el seno de la sociedad como una institución integral de masa que reivindica los derechos humanos. Y cuando hablamos de la integridad de los derechos humanos, estamos hablando entonces que son todos los derechos, es decir, la educación, y en consecuencia ahí nos conectamos con ustedes, los profesores, la ADP, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, y todo el que haga vida en función de eso, que es un derecho fundamental. La vivienda, la salud, el trabajo, el agua y el medio ambiente. Entonces, ya a partir de la fecha del Congreso, que está prevista para el 13 de octubre, entonces ya la comisión va a estar dotada de un discurso, porque resulta que la comisión ahora mismo tiene más de 100 estructuras a nivel del país y del extranjero. Pero la sociedad nos ve como una organización, bueno, eso es Manuel María, o eso es un grupito que solamente lucha por esto. Y eso un poco entonces el Congreso va a revertir eso. Entonces queremos construir ahora, a partir del 13 de octubre, una comisión de derechos humanos amplia, de masa, y que va a reivindicar la integridad de los derechos humanos. Para eso nos hemos propuesto, porque como usted es una veterana en materia de eventos, es difícil que nosotros pretendemos llevar 400, 500 delegados de todo el país, de todas esas estructuras, para que vayan a ser parte de la historia de un antes del Congreso y un después del Congreso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos elaborado una metodología. Entonces, esa metodología, decimos, bueno, no podemos llevar 400, 500 gente, porque no hay forma de cómo esa gente puedan entender lo que es que queremos. Entonces, como nosotros lo que queremos es dotar a la comisión de un discurso, fortalecer la institucionalidad de la comisión, sacarle ahí recomendaciones que puedan ser avaladas en uno de los eventos de la comisión. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, estamos en estos momentos, hemos organizado 9 subcomisiones para hacer 9 precongresos a nivel regional, a nivel subregional y a nivel provincial. Qué bien. ¿Por qué a nivel regional? Bueno, porque no nos daba tiempo para hacerlo quizá provincial, y bueno, entonces ya hemos hecho 2 congresos, 2 precongresos. ¿En qué el de la regiones? región sur, por ejemplo, por primera vez también en la historia se juntan desde Baní, pasando a Pedernales, Jimaní, Neiva, siguiendo por ahí a Elías Piña, San Juan de la Maguana, con sede en Asua. Más de 150 delegados de esa región, que en 15 años yo nunca había visto
un acontecimiento en donde la gente está motivada y quiere ir a reclamar para que el Estado cumpla con ese derecho. Sí. De ahí se sacan un proyecto de resoluciones y entonces todas estas resoluciones de estos precongresos van a ir al Congreso. Al Congreso Nacional. Pero lo que pasó en la región cuando aún ese día nosotros también éramos parte de la convocatoria del diálogo, el foro para la formación de la convergencia, que estaba bueno, mientras el país estaba reunido ahí, nosotros estábamos en la región y ahí un total de unos 110 a 115 delegados de toda la región del país, de los rincones más apartados y olvidados como Sabana de la Mar, para poner un ejemplo, estuvieron ahí reunidos discutiendo los materiales que van a servir de base a la parte final del Congreso. Ahí se elaboró también un proyecto de resolución y ahora nos quedan pendientes unos 7 precongresos. Entonces, en el caso de la región del Cibao, lo hemos dividido en 3 subregiones, una para el nordeste, una para el Cibao central, que incluye Bonao, La Vega, Santiago y Puerto Plata. Entonces al otro lado, la línea noroeste, que es Santiago Rodríguez, Mao, Montecristi y Dajabón. Y para la otra parte, entonces completaríamos con San Francisco de Macorís, Samaná, Cotuí y Salcedo. Entonces, aquí en la capital se va a juntar el Gran Santo Domingo, el 29 de este mes de septiembre, que ya... y entonces en San Cristóbal se hará de manera individual por la lejanía y la cantidad de municipios, al igual que la provincia de Monteplata. Entonces todos esos precongresos terminarán entonces en el Gran Congreso, que va a ser el 13 de octubre, esperamos que sea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo que significa la cantidad de movilización que vamos a hacer para que el país vea, en primer lugar, que la Comisión de los Derechos Humanos, no es Manuel María, para que el país vea que la Comisión de los Derechos Humanos ya no solamente va a luchar por el derecho a la vida, no es que no nos lo vamos a luchar, no es que vamos a dejar seguir haciendo, porque mire, a veces uno no quiere, pero mire lo que pasó ayer. Ayer solamente la policía aportó 6 muertos. Ay, santísimo. ¿Se entiende? Entonces, son cosas y uno dice, pero ¿dónde está el plan de seguridad ciudadana? ¿Cómo es que esto es posible, que estas cosas sigan sucediendo? Y a veces, aunque uno no lo quiera tocar, y aunque uno quisiera apartarlo del discurso, no nos dejan. No, y no hay que apartarlo, porque es un dato de la realidad. Es correcto. Y es un derecho. Lo importante aquí y lo novedoso es que con este proceso, porque es un proceso que evidentemente está desarrollando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está asumiendo una visión con sentido de integralidad de los derechos humanos. Es decir, es el derecho a la vida y por tanto el tema de la seguridad ciudadana es un componente, el tema judicial es un componente, pero también el derecho a tener una vivienda digna es un área de trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, ¿verdad? A la alimentación. A la alimentación, al trabajo, a la libertad sindical, el ejercicio de la libertad sindical, claro, que es un derecho humano también. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la comisión está dando un salto extraordinario, porque generalmente, en casi todas partes, se limitan al tema judicial y al tema del derecho a la vida, cuando la policía se le va la mano y todo esto. Eso quiere decir, entonces, que la comisión estaría orientando su trabajo, por un lado, a que la ciudadanía se apropie de la idea de que los derechos no basta con que estén consagrados en la ley o en la Constitución, sino que las autoridades que ejercen funciones públicas tienen la obligación de garantizar esos derechos, pero que si esas autoridades no son garantes de ese ejercicio, entonces la población, en la medida en que se junta, en la medida en que define forma de reclamar esos derechos,
construye poder y se hace oír Así y mismo. lo conquista. Así es. Y eso, María T., por ejemplo, nosotros nos propusimos una meta corta. Dijimos, bueno, había unas 70 o 75 estructuras a nivel de las 32 provincias y los 150 municipios. Y nos propusimos construir 20 para llegar con alguna de estas ya reestructuradas y una 20 nueva. ¿Usted sabe cuánto tenemos ya? Tenemos 40. O sea, nos propusimos 20 para llegar al Congreso y ya vamos al Congreso y tenemos 40. Y prácticamente las solicitudes que hay de los barrios para que vayamos a formar filiales de los derechos humanos, prácticamente el equipo que tiene la Comisión de los Derechos Humanos no alcanza. O sea, Bueno, pero eso es muy se bueno ha que desbordado no que sí, claro. Y yo pensé, digo, bueno, uno a veces piensa que estaba como Montesino, ¿verdad? Clamando, y uno decía, ¿y dónde está la población? Porque entonces la ADP, María Teresa, por un lado, todos los días luchando por la educación, pero uno como que a veces no ve ese despertar del pueblo, como que uno lo veía un poco dormido. Los barrios no tienen agua, entonces el agua es un derecho humano. Entonces, ¿y dónde está la población de ahí que no está reclamando el agua? Uno ve la carencia de alimentación, cómo aquí hay familias que se pasan un día entero y a veces no pueden comer. Claro. Entonces, desde el Estado se promueve un programa Comer el Primero, pero eso más llega a los compañeritos del partido. Claro, además no resuelve el problema. Nos hablan de construir tanta cantidad de vivienda, pero uno en la práctica no la ve. Cada día más tenemos más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que no tienen acceso a la vivienda. Mientras con recursos públicos se construye torres de lujo, sí, y se distribuye de la manera que lo vimos y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces la gente tiene también que entender claro, que eso no se puede aceptar así. Correctamente. Y que no solamente yo tengo derecho, no me digan que eso está ahí, no, es que yo tengo el de pleno derecho de disfrutar esos derechos. Exacto. Y entonces hacia allá va el Congreso. Y hacia allá va la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Excelente, me parece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da un paso trascendente con esto, porque además esto va a ayudar a organizar también a la gente, porque aquí el pueblo dominicano lucha todos los días. Sí, todos los días. No hay un día que los noticieros no recojan una protesta en algún lugar por agua, que es un derecho. Claro. En algún lugar por una escuela, en algún lugar porque en el hospital no hay nada que garantice el acceso al servicio, en algún lugar porque la gente quiere que le construyan una carretera, un camino vecinal que se conecta con un derecho. Con un derecho. Entonces, la gente se mueve todos los días. Lo que pasa es que hace falta articulación para que eso gane fuerza. Como yo llegué anoche de Colombia. Y aquella manifestación es una cosa extraordinaria. Sí. Es lamentable que hubo infiltrados, que habría que establecer quién lo infiltró, que 2 o 3 que hicieron actos de violencia, pero aquello es una población apoyando la lucha de los campesinos, de los agricultores, apoyando la defensa de la educación gratuita, laica, de calidad, pero pública. Entonces, aquí la gente todos los días está luchando por distintos servicios que constituyen derechos, pero este trabajo va a contribuir a que la gente se apropie más de la concepción de los derechos humanos y de la posibilidad, la vía para ejercerlo, para conquistarlo. Y a mí me parece que eso es importante. Y aprovecho para preguntarle, porque a veces la gente ve los temas como distantes y sin embargo se vinculan. Ahora mismo, siempre por este tiempo, cuando el año escolar comienza, el grito con el tema de los textos escolares. Por un lado, que muchos colegios imponen el cambio, que no es tal, porque no se cambia el contenido, simplemente, evidentemente que hay una lógica de negocio ahí. Y por el otro lado, el tema del costo, muy caro. Las autoridades siempre
se dan como que es un tema nuevo, como que ellos no viven aquí, Sí. como que no tienen norma, marco legal para actuar, y sí tienen. Y por otro lado, usted encuentra funcionarios haciendo denuncias, legisladores denunciando que los textos están caros, como Sí. si ellos están para denunciar. Y declarándose en sesión permanente. Óigame eso, pura demagogia. No, pero aquí hay cosas que uno... Entonces, cuando este es un tema que se vincula o no se vincula con derecho, con un derecho fundamental. Totalmente vinculante. Es que la educación, yo puedo situarla en dos aspectos. Es un derecho fundamental y por lo tanto para aquellos que dividen los derechos fundamentales de los derechos humanos, también es un derecho humano. Exacto. Si usted busca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, usted se va a encontrar de manera muy puntual y muy concreta que dice que la educación es un derecho humano. Si usted busca la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho humano como tal. Y recordarle ahora a los estados, y fundamentalmente a nuestro estado, porque resulta que República Dominicana es signatario del Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo asumió en el 66, pero que el pacto tenía una dificultad en términos de aplicación. Y ahí, porque es un poco como cuando aquí se aprueban leyes, que entonces las remiten a un reglamento, nunca se hace el reglamento, y entonces usted no, la ley no se puede entrar, nunca la cumplen bajo el supuesto argumento de que no existe un reglamento. Entonces, ¿qué pasa ahora con esta convención? Que precisamente se acaba de aprobar el año pasado el reglamento en la que ya también estos derechos, el derecho a la educación, puede ser judicializable. O sea, porque ahora vendrán demandas de amparo, porque si por ejemplo una familia no tiene como consecuencia de esa alza incontrolada por parte del Estado que debe regularizarlo, no me vengan que, no, porque en la educación pública nosotros entregamos los útiles, los libros. Porque no, le entregamos esa clase media que está ahí también. Además, el sistema no tiene capacidad para albergar a todo el que va a buscar ese derecho. Si esa gente no acude a un centro privado, ¿a dónde va a ir? Porque no tiene espacio el sistema para entrarlo. Perfectamente. Entonces, ese sector, los derechos humanos no es un problema de clase. Exacto. No es que lo público, no, la educación es para todos. Claro. Y todas. Y el Estado, en tanto garante de este derecho, en ese caso específico de los textos, puede actuar de diferente manera y resolver el problema. Primero, y no solamente, María T, es que tiene que actuar, porque si no, usted sabe qué va a pasar. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Ahora, República Dominicana, conforme al reglamento que yo le planteaba, tiene que rendir un informe del Estado de cumplimiento. Entonces, cuando vayamos a abordar el problema educativo, entonces nosotros le vamos a decir, pero mire, ¿qué ustedes hicieron para abaratar el costo de los libros? Exacto. ¿Qué ustedes han hecho para regularizar que los colegios privados no puedan hacer una tarifa que los niños que estaban ahí tienen que sacarlo porque la familia no puede? Cuando aquí no hay un incremento salarial, exacto, cuando el costo de la vida no está en correspondencia con el salario? Entonces, cuando nosotros le preguntemos, entonces el Estado tiene que actuar y nosotros le decimos que actúe, y es ahora porque no es después. Claro. Entonces, si no, presentemos nosotros nuestro informe alternativo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entonces que no digan que los derechos humanos, ¿verdad?, no somos... Son antidominicanos. Somos antidominicanos, somos todas estas cosas, porque no nos escuchan. Exacto. Y por eso aprovechamos este espacio, este programa, para que nos escuchen y actúen. Perfecto. Y que sepan que nosotros ya, desde la perspectiva de derechos humanos y después de ese congreso, es para la calle que vamos a reclamar que tenemos el pleno derecho de disfrutar lo que dice la Constitución y lo que dicen los pactos y convenios internacionales. Muy bien. Bueno, yo creo que efectivamente las autoridades tienen mecanismos de enfrentar esta situación. Primero, lo que debería y lo que
prevé el currículum dominicano es la diversidad textual. Lo importante es el tema, y ese tema que se va a tratar lo investigan los estudiantes por el autor que consigan. Y mientras más autores diferentes, más mirada y más rico es el debate. La diversidad textual rompe ese monopolio de que es este libro que hay que comprar. Segunda cosa, el ministerio tiene los textos de la educación pública, que los suba y que todo el que quiera, y ese es el texto referente, y el que quiera bajarlo que lo baje y lo copia y lo encuaderna y le sale mucho más barato, porque señores, 900 pesos un libro de primer grado, óyeme, y entonces eso es una lista de cosas que ya usted se puede imaginar. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos que hacer un espacio para que los amigos y amigas también puedan participar con nosotros de este tema. Pero me gustaría que pudiéramos relacionar con el ejercicio de los derechos humanos el tema de este aumento indetenible de los combustibles que tienen impacto en una cantidad de servicios, el tema del estancamiento de los salarios, del salario real en la República Dominicana, en qué medida esto hace más desigual a la República Dominicana, que en definitiva es una manera de limitar el ejercicio del derecho para una gran parte, de los derechos humanos para una gran parte de la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con esta reflexión y con la posibilidad de que ustedes, los que están siguiendo Café para Dos, puedan también participar en este diálogo. Gracias por seguir con Café para Dos. Manuel, decíamos ahorita, ¿cómo se relaciona con el ejercicio de los derechos humanos el tema de esta situación del aumento de los precios de los combustibles? Ayer de nuevo un fuetazo. Sí. Y eso tiene un impacto en todos los otros servicios. Y se vincula entonces, o que lo vinculemos con el hecho de que nosotros tengamos un salario mínimo tan infeliz, tan miserable, tan bajo, y un salario real que hacia abajo que se mueve. ¿Cómo eso se conecta con el disfrute de los derechos humanos? Eso se conecta de una manera tan concreta que precisamente los precongresos, cuando hemos estado limpiando las resoluciones, por ejemplo, el reciente, que fue este domingo pasado, en el 110 delegados de distintas expresiones sociales. ¿Cuál fue la primera resolución? El demandar del Estado Dominicano, que inclusive no como se está planteando que para enero, porque el gobierno ahora, el presidente, va a enviar lo que ellos le llaman de que un presupuesto suplementario. Entonces, ¿qué están planteando los precongresos? Por la vinculación que precisamente tiene a propósito de esa decisión de la Comisión de luchar por la integridad de los derechos humanos. Entonces estaban demandando un aumento salarial urgente, pero ya para el sector público, y que se incluyan ahí a los olvidados y marginados pobres guardias y pobres policías, que yo no sé, a los pensionados, esos pobres pensionados, María Teresa, que ahora no solamente no le aumentan el salario, sino que ahora lo están excluyendo de los servicios de salud. Pero oiga, ese otro pleito, porque... Que ahorita en la pausa me llamaba una maestra de La Vega, jubilada, precisamente para hablarme de ese tema, cómo lo están excluyendo. Sí, pero es a todo, María T. O sea, yo no había visto algo que yo creía, yo no me lo imaginaba, hasta que no han llegado, porque a la comisión llegan también. Y entonces, ¿cómo es posible que no solamente no tienen un salario justo,
en correspondencia con la canasta familiar y con esta situación, porque aquí ha aumentado todo, precisamente porque en la medida que usted aumenta los combustibles, en la medida en que ese incremento no se para, eso se refleja. Por ejemplo, en el Congreso de la Región Sur, como es una provincia eminentemente agrícola, yo me daba pena porque se acercaban los productores, pero doctor, es que resulta que yo lo que siembro los plátanos, yo el agua la subo con una bomba. Entonces esa bomba me consume el gasoil. Entonces resulta que para nosotros los productores no hay subsidio. Nosotros tenemos que ir a comprar al mercado. Es una barbaridad. Cuando a la Barrigol le subsidian una cantidad de millones de galones de combustible. Es que esto es una cosa inaudita lo que pasa en este país. Y por eso es que nosotros le estamos diciendo a la gente, tenemos que organizarnos para reclamar este derecho, porque no es posible. ¿Cuánto tiempo tenemos demandando la modificación de la ley de hidrocarburos? Porque el Estado lo que hace es que esté estafando a la población sobre el aumento de proporcional de los combustibles cada semana. Claro. Y porque requieren, o sea, eso he visto aquí como un problema fiscalista, o sea, para el Estado recuperar a cambio de violentar un derecho, porque en la medida en que usted sube los combustibles, yo no sé hasta dónde van a llegar los choferes a seguir soportando, porque nosotros estábamos viendo un estudio en materia de lo que el Estado le da a los choferes, pero eso no lo compensa ni en un 10% del costo del transporte y de la operatividad de ellos, y que al final cada día más sus unidades se están desbaratando, muchos que tenían ya no tienen como resultado de eso, y eso es insostenible, y la población tiene obligatoriamente que salir a la calle. Hay una llamada, doctor, vamos a ver. Buena, ¿de dónde? Buena, ¿de dónde nos hablan? Sí, buena. Adelante, ¿de dónde? De Duvergé. Inver. Adelante. Yo soy seguidor de usted, María Teresa. Ay, muchas gracias. Y también de Manuel. Pero no defiende a los delincuentes, él no defiende a los policías cuando caen abatidos. Es que tienen familia, tienen madre, tienen hijos. Claro que sí. ¿Se oye? Sí. Sí. Claro. Él no defiende a los delincuentes cuando sale y se va de abogado de ellos. Pero los policías nunca han ido de abogado. Claro, lo defendemos. Inclusive más que la propia policía lo defendemos. Y a la policía, policía. cuando son, digamos, víctimas de una agresión que le violenta un derecho, porque también tienen derecho a la vida. Y fundamental, porque... Gracias por la llamada. Sí. Y que entonces, respondiéndole a él, lo que pasa es que tenemos que clasificar. El derecho a la vida es general, claro, pero yo no puedo salir... Y es para todos. Y es para todos. Vamos a ver esta otra llamadita. Buena. Sí, buena. ¿De dónde? Asua, adelante. De Asua. Sí, adelante. Sí, quiero referirme al tema de cuando pensionan a uno. Ajá. ¿Sabe lo que es un pensionado con 5.176 pesos? Y que luego le quiten el seguro médico. Y eso está pasando así a nivel nacional. Sí. Yo tengo 61 años. Hace 2 años me pensionaron y por enfermedad y a los 3 meses me quitaron el seguro. Imagínese que usted tenga que hacer una tomografía que le cuesta 5.000 y pico de pesos. Ahí mismo ya se fue. Lo que cobra, no tiene derecho a comer, no tiene derecho a nada. Yo creo que esa situación hay que tratar de resolverla porque eso es inhumano. Muy bien, gracias por su llamada. Claro que es un tema, una barbaridad. Es una barbaridad que hay que enfrentarlo. Y nosotros nos comprometemos como comisión a llevarle estos temas a los precongresos. Sí. Y también Vamos a ver esta última llamadita. Buena, adelante, ¿de dónde? Sí, buena. ¿De dónde? Sí, de aquí de Santo Domingo. Santo Domingo, adelante. Sí, oiga María Teresa y Manuel María Mercedes. Mira, aquí con ese aumento hay un problema. Mira lo que ha sucedido con el Estado público. Se le ha aumentado a los empleados de obras públicas, a lo de la justicia
y así sucesivamente cada ministro hace su aumento de salario. A los pensionados, cuando tienen su pegada, ¿verdad?, le mandan a ponerle un salario altísimo por detrás, miles de pensionados. ¿Qué sucede? Que ahora para hacer un aumento de salario, la nómina está demasiado elevada y por eso es que el gobierno no quiere aumentar. ¿Por qué? Porque cada ministro le ha aumentado como quiere. Otra cosa es con relación a la tanda extendida. Mira, hay un problema con esta precaria economía que uno tiene. Entonces hay muchas escuelas que no están dando el desayuno escolar, ni el almuerzo, ni nada. Imagínense un padre de familia con 3 muchachos, con un bajo salario, que no tiene gas, que no tiene para comprarle los alimentos, y hay que mandarle merienda, hay que mandarle irse desayunado, hay que buscarle almuerzo. Imagínense qué situación tan deprimente. Es una barbaridad. Sí. Muchas gracias por su llamada. Sin ninguna duda que ese es un tema que hay que analizar. Nosotros vamos a hacer un análisis de en qué condiciones que se está llamando, porque es que en muchas comunidades se ha dicho, sí, la tan detendida, pero le dice a la familia, usted tiene que traerle la comida. Sí. Tienen que traerle la merienda, entonces eso es otro problema que le está enganchando. Claro. Y lo que decía el compañero que llamó de asma con los jubilados, sí, eso es verdad, eso es inaudito, es inaceptable. Manuel, que un ser humano después de haber dado 35, 40 años, del servicio a la patria, al país. 5,000 pesos, y es verdad que los ministros, aquí las cúpulas, se aumentan el salario y nadie se mete con eso. Así es. Y eso está bien. ¿Para quién no hay para aumentarle el salario? A los de abajo. A los de abajo. Y por eso los de abajo nos tenemos que juntar. Exacto. Para construir poder, para ser fuerte, para ir a las plazas, decir aquí estamos. Porque es injusto lo que pasa en este país con el tema de los salarios y con todo los servicios que constituyen derechos. Así mismo es, María. Bueno, doctor, yo creo que estamos arribando al final. Ha pasado el tiempo. Yo le quiero agradecer que haya venido a compartir con nosotros, a dar esta buena noticia de este primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos que tiene la Comisión, que evidentemente vamos a tener una Comisión de los Derechos Humanos renovada, con una visión más amplia, con un accionar más diverso y haciendo una mayor contribución a que la gente también se organice para construir poder. Saludar la convergencia del domingo, que parece que le ha hecho roncha a alguna gente. Esa es una idea de la que vamos a hablar en un programa de manera exclusiva, de manera específica. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Les invitamos para que de nuevo el próximo sábado nos encontremos en una nueva entrega de Café para Dos. Usted está bien.